somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos tomadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. Bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. En el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante y que está en la palestra pública en estos momentos, tanto en Cuba como en el extranjero, y son las nuevas medidas que Biden ha tomado para un poco flexibilizar las relaciones con Cuba. Han surgido diversos criterios al respecto de esta situación y nos acompaña en el día de hoy, o me acompaña en el día de hoy, como siempre, mi amigo Hernán Alberro. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí tranquilo, igual que siempre. Y bueno, para hablar de este tema, para debatir del mismo, contamos con la presencia de Ciro del Castillo de Solidaridad de Trabajadores. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Hernán. Un placer estar aquí con ustedes. Bien, han surgido criterios diversos y encontrados con relación a las medidas de Biden. Yo personalmente pienso que tienen más que ver con lo político que con lo económico, aunque hay dos medidas que tratan directamente con la economía. Pero pienso, una de ellas es la de las remesas. Y una cosa que debemos aclarar, Ciro, es que las remesas en Cuba nunca dejaron de entrar en la cuantía que la gente les recibía. O sea, la medida de Trump de $1,000 trimestrales, quien siempre estaba mandando más de 1,000, las mandaba. Habían varias vías. O sea, que esa medida que ahora Biden puso de ampliar a más a lo que uno quisiera no va a beneficiar más de lo que estaba beneficiando. Y la otra tiene que ver con el empresariado privado en Cuba. Vamos a ver si el gobierno es capaz de apartarse y no intervenir en esto. Lo dudo. ¿Qué tú crees al respecto de estas medidas, Ciro? Bueno, primero que nada, yo las veo en términos generales como positivos. O sea, es salir de un estancamiento que hemos estado. Hay un factor que se te pasó a mencionar que yo creo que también es muy importante y es el problema humano que hay envuelto en estas medidas. O sea, hay una situación que afecta desde el punto de vista humano y que también hay que considerarla, sin que se deje de considerar las otras que tú bien has planteado. Es interesante el último punto que mencionaste sobre el empresariado privado. Y parece que es algo que ahora creen que Biden es el que lo ha promovido. Y da la casualidad, y en esto Juan Antonio Blanco de Human Rights in Cuba ha escrito mucho sobre eso, es que inclusive dentro de la ley Helms-Burton estaba contemplado que no violaba el embargo norteamericano las medidas de negociación entre una empresa privada de verdad y estadounidenses que querían negociar con eso. O sea que en realidad no es una medida nueva implementada por Biden, sino es una medida que estaba contemplada inclusive en la ley Helms-Burton como una posibilidad. Por supuesto, tenemos que abrir un signo de interrogación de quiénes son las empresas privadas que el régimen va a permitir que negocien o que no negocien. O sea, pero lo que quiero aclarar es que desde el punto de vista político, esto no es un invento de Biden. O sea, existía anteriormente. Y el aumento de las remesas, en eso tú tienes toda la razón. Yo que vivo aquí en Miami, veo cómo todo el mundo se ha seguido mandando remesas para Cuba. O sea, vaya, y sin control. Muy caras, es verdad que los precios han aumentado,
muchísimo. También antes, por ejemplo, con esto me callo, ¿no? Para poder seguir conversando. Antes uno le pagaba a la Western Union, uno sabía cuánto dinero se quedaba la Western Union, uno sabía cuánto dinero se quedaba el gobierno y uno sabía cuánto dinero cogía el familiar de uno. Después que eliminaron la Western Union, todas estas fuentes que hay ahora de mandar envíos para Cuba, yo no sé quién coge el dinero, para ser honesto. O sea, ahora sí no se sabe. Antes estaba claro quién cogía qué y cuánto cogía. Ahora se siguen haciendo, pero no está claro lo que está pasando, Pedro. Óyeme, mira, tocaste 2 puntos ahí que tienen Pedro, que ver con... Sí. perdón que te Dime. interrumpa, simplemente darle la Sí. bienvenida a Marlene Azor, que se acaba de sumar a nosotros. Y si te parece, le replicaría la pregunta a Marlene, ¿no? Que le hiciste a Ciro, y que tiene que ver con, bueno, cómo veía estas medidas, o no medidas, no sabemos muy bien, de Biden respecto del embargo o de Cuba, digamos. Marlene, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Buenos días a todos. Qué lindo poder ver a Ciro del Castillo, que quiero tanto y que hace tantos años que no nos hemos encontrado de nuevo. Pero me da mucha alegría ver a Ciro, ver a Pedro, que hacía rato que no veía tampoco, y bueno, y saludar de nuevo a Hernán, que siempre es un placer. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta era precisamente cómo veías, y esto, a ver, aclarar, me parece que está bueno, siempre nosotros tratamos de tener diferentes voces de diferentes lugares, ¿no? Entonces Ciro está en Miami, puede dar, como daba recién, ¿no? Su visión de los que están a su lado y envían dinero y remesas y demás a Cuba. Pedro, que está en Cuba, y Marlene está en México. Los 3 son cubanos, yo soy el único raro acá. Eres un hermano, eres un hermano. No, sí, me siento parte cubano. Y entonces la pregunta era, ¿cómo veías las medidas de Biden? En el sentido, bueno, esta marcha atrás que metió a las restricciones impuestas por Trump durante su mandato. Mira, yo poniéndome en los zapatos del presidente Joe Biden, lo entiendo perfectamente, porque el problema gordo que tiene en estos momentos es una inmigración masiva de toda América Latina, dentro de la cual el caso cubano es uno de los más amplios. Entonces yo me pongo en su lugar porque además de haber sido una de sus promesas de campaña, quitar las medidas de Trump, me pongo en su lugar porque él quiere hacer algo para estimular que la dictadura cubana asuma que tiene que hacer cambios y mejorar, porque no puede seguir esa avalancha brutal de migrantes, que Cuba es uno de los países que más emigración expulsa hacia Estados Unidos, aunque hay otros países en la región. Entonces, yo creo que todo viene, el momento de descongelar viene por el grave problema migratorio que está enfrentando Estados Unidos. Entonces, yo me pongo en su lugar y me doy cuenta que este es un gesto para decirle a los cubanos, oye, yo quiero apoyar que ustedes tengan algo para que tengan alguna esperanza de quedarse en sus países. Es más o menos ese el mensaje que yo leo. Pero efectivamente el problema es que el presidente Joe Biden no ha logrado conocer la manera de evadir a las empresas de la dictadura cubana que absorben todas las remesas y que no van a parar entonces al pueblo cubano. Digamos que estrictamente hablando, los que reciben remesa, pero que son para subsistir, ese dinero termina
en los órganos represivos del gobierno. ¿Por qué? Porque todas las tiendas son de la dictadura. Es decir, no hay empresa privada, no hay independientes, y por lo tanto todo ese dinero va a parar a los órganos de represión de la dictadura o a las empresas como Gaesa, que controlan todas las finanzas que entran en el país. Pero por otra parte, cuando esos flujos de remesas intentan ser un soporte de ampliación para la empresa privada, el problema ahí es el desconocimiento del presidente o sencillamente que no sabe cómo enfrentar eso, de que cuando, es decir, que las empresas privadas en Cuba, privadas entre comillas, son rehenes de la dictadura. Es decir, todo accionar de una empresa, de las MIPYME o de cualquier emprendedor cubano, tiene que pasar por las empresas intermediarias estatales cubanas, de manera tal que los interlocutores que tienen los emprendedores cubanos es con la dictadura cubana. No son libres ni para importar, ni para exportar, ni para comprar insumos, ni para invertir. No tienen ninguna independencia. Entonces, si usted quiere favorecer a los emprendedores cubanos, el problema es que no lo logra porque otra vez ese dinero todo va a parar a la dictadura cubana, porque la economía está diseñada de esa manera, es decir, con un narigón estatal contra los emprendedores privados que no les permite ni recibir realmente recursos fuera, es decir, fuera del Estado, y que no le permite gestionar su accionar fuera de los márgenes del Estado. Entonces, como ves, la situación es muy... Y creo que hay una parte de desconocimiento de la parte de Joe Biden con relación a este mecanismo perverso en el cual todos los flujos de capital que entran a Cuba van a parar de manera directa o de manera indirecta al gobierno cubano. Hay una especie de desconocimiento, pero también yo entiendo que el problema de ahora ha sido que lo ha hecho, estas promesas de campaña las ha empezado a cumplir en el peor momento. Así es. Yo creo que es el peor momento. Sin embargo, yo aplaudo que haya reiniciado los procesos de reunificación familiar. Eso a mí me parece muy bien, eso me parece excelente. Pero en cuanto a las otras medidas de remesas, tanto para los particulares como para los que deseen empezar un negocio en Cuba de producción de bienes y servicios, esas medidas no son positivas. Esas medidas son un error. Y yo diría que un error histórico que vuelve a repetirse como en el momento en que Obama lo hizo, porque el problema es que ellos creen que realmente hay emprendedores privados en Cuba y eso no es, en sentido estricto, eso no es así. Voy a dejarlo ahí porque para que los demás digan lo que piensan, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, Pedro, adelante. Mira, hay algo acá que es otra pregunta que yo me hago, una reflexión que yo me hago con relación a esto de darle créditos a los emprendedores cubanos. Tú tienes toda la razón. Yo conozco bien eso porque tenía un negocio y siempre el dinero pasa por manos del régimen. Las empresas para tú comprar las tiene el régimen, las empresas para tú vender las tiene el régimen. Pero la pregunta iba un poco dirigida y bueno, y es innegable que hay dos factores humanos en estas medidas, que yo soy uno de los que me voy a beneficiar por ella. En la ida a la avenida acá, pienso que eso nadie debe discutirlo. Pero hay una pregunta que yo me hago.
los banqueros norteamericanos no son tontos. ¿Qué garantía tiene? Vamos a obviar toda la maquinaria infernal que tiene el régimen de control. ¿Qué garantía tienen los banqueros estadounidenses para recuperar ese dinero? ¿Cómo usted le puede cobrar a un emprendedor cubano si no está bajo su jurisdicción? ¿Qué mecanismos habría que utilizar para eso? Y bueno, un poco quiero que ambos me den su criterio con relación a esta situación. ¿Cómo los banqueros van a prestar dinero si no tienen una garantía real de recuperar ese dinero? Es la otra cara que yo le veía a la moneda. Dime, Ciro. No, mira, yo quiero volver un momentico al tema que, primero que nada, Marlene, un placer verte de nuevo. Saludo y un abrazo en la distancia. Quiero volver porque ese es un tema que yo trabajo. Llevo muchos años trabajando el tema de lo que es inmigración en los Estados Unidos y lo sigo muy de cerca. Sobre todo ante la crisis que Marlene mencionaba, que se enfrenta a este país hoy en día en la frontera sur con México. La medida de volver otra vez a procesar personas cubanos en la isla y que no tengan que ir a Guyana o a Burundi, cosas así, fue una medida que se tomó por razón de la denuncia que se hizo del problema del ataque sónico a la embajada americana y la enfermedad de funcionarios. Eso. Algo que nunca ha terminado de estar claro, porque eso también después se ha repetido en otros países, pero bueno, a lo que iba. Eso pasó en el 2017. A raíz de eso se cerró la embajada, se dejó de procesar, se dejó de hacer la reunificación familiar, y no solamente la reunificación familiar, sino la salida de los presos políticos con sus familiares, porque hay una cuota de 3.000 visas para refugiados que están asignadas desde el acuerdo hecho bajo Clinton en el 94-95. Al paralizarse el procesamiento de las visas, en los últimos 3 años, no tengo cifras anteriores, el averaje ha sido de 2.000 visas al año para la cosa del proceso de reunificación familiar. Eso quiere decir, en términos generales, que se dejaron de brindarle la oportunidad de reunirse con su familia a 18.000 cubanos, que multiplicado por 5 son casi 100.000 personas. Esto provocó que empezaran, yo lo veo cuando las entrevistas que le hacen a la gente, tengo muy buenas relaciones con abogados de inmigración aquí, que veo los casos, son gente que se presenta en la frontera y sin embargo están reclamados legalmente, o sea, pudieran haber esperado para salir. Hace poco se dio a conocer públicamente, ya después que llegó aquí a los Estados Unidos, la historia de una familia que tuvo que estar en Guyana por 40, creo que era 50 días o 50 y pico de días, y el costo y cómo los chanchullos. O sea, eso se acaba con esta medida. Esto va a reducir el número de cubanos. Por supuesto que todos partimos de la base de que si la gente se va de Cuba es porque hay un régimen que no le resuelve los problemas de la supervivencia. No hay un régimen que, o sea, eso está claro, eso no está a discusión, vaya, el por qué la gente se va. Por supuesto, yo que estoy de este lado, yo soy incapaz de decirle a alguien que no se vaya porque yo me fui. O sea, vaya, parto de esa base, no tengo moral para decirle a nadie que no se vaya. Y cada uno lo hace por las razones que entiendan que deben hacerlo. Pero yo creo que esa medida de Biden ha sido positiva. Igual, antes que Marlene se empatara con nosotros, yo mencionaba que esto de la negociación y de las empresas privadas, poder negociar con los Estados Unidos, eso está, como yo mencioné, contemplado en la ley Helms-Burton. Y ahí está estipulado, o sea, preocupaciones como la que ustedes han planteado, que son preocupaciones de lógica completa, están contempladas ahí de manera
que existe en la ley que se pueda permitir, pero se pueda permitir bajo ciertas condiciones y ciertas garantías que todos sabemos que no las hay. Pero es algo que no lo inventó, como yo dije, que no lo inventó Biden. Eso está desde la ley Helms-Burton vigente. Lo de las remesas, no sé, ahí yo soy medio ambiguo, porque si bien es verdad que al final todas las remesas al final el dinero va a parar a las arcas del régimen, es verdad que también que la gente resuelve un plato de comida. O sea, vaya, no debemos dejar eso fuera. Lo ideal sería lo otro, lo ideal sería que hubiera un mercado libre, que la gente pudiera comprarle directamente a los campesinos, que hubiera una producción que satisfaga las necesidades de la población, que no las hay hoy en día. Pero bueno, quería hacer esa observación sobre el éxodo, porque oye, yo calculo 100,000 visas. Y vemos cómo el número de cubanos con visa, como digo con visa, son personas que ya estaban autorizadas, habían aprobado a los familiares su reclamación, tenían su número y estaban a la espera que le dieran una cita, que se han presentado de pronto en la frontera con México, porque no se podían verse procesados, con la fatalidad que cuando se presentan en la frontera con México, esa solicitud familiar que había sido aprobada no es válida. O sea, bajo esa condición de su solicitud familiar que había sido aprobada, esto no le permite entrar por la frontera de México y lo consideran como un ilegal cualquiera. Cuba despierta, rompe el silencio, que no va a suceder un milagro, demuestra de que estamos hechos. Cuba despierta, rompe el silencio, viva de rodillas cubano, la libertad no tiene precio. Cuando el diablo sea descubierto y suenen las trompetas del juicio final, la llegada del apocalipsis, los 7 jinetes de la libertad. Son 62 consecutivos y es la historia de la amarga y triste realidad de un pueblo humilde y sincero y la peor escoria de la humanidad. La Cuba de Celia, papá, adelante ya no hay marcha atrás. Mi pueblo se pone de pie, luchemos como una hermandad. Hipócritas, tiranos, os mantengo fresca la memoria. Me absorberá la historia si solía escribir la mayor escoria. Es mi dedicatoria y hablo alto, limpio y transparente para que se me entienda. Soy la trueno y juro que soy libre y a mi hija con el favor de Dios pude garantizarle un mejor futuro. La limpia lluvia caerá para eliminar los oscuros chivatones. Se meten el comunismo por el culo. Ya no podemos dejar pasar por alto las ganas de despertar en La Habana y que Varadero sea mi Punta Cana. Que se levanten las personas en una mañana sin los deseos de escapar de las cosas que más aman. Mis lágrimas se derraman, no tengo por qué callar. Cuando tu pueblo te llama tienes que representar. La fama no me define de la persona que soy y no hace falta decirlo, pero vuela que estoy. Que es tiempo Cuba, no existe ningún mal que dure para siempre. Nos engañaron con palabras que el tiempo arrastró. Ellos son el pasado, nosotros presente. Ya no tenemos miedo, somos tremenda banda. El pueblo ha dicho basta, ya que el pueblo es el que manda. En Cuba ya nadie se cree tu propaganda. Tu revolución hace rato que se quedó en tanga. Goteras por la llovizna, en viviendas maltratadas. El progreso es un enigma, una movie bien pensada. Se manifiesta la asfixia, la injusticia vistiendo de Prada.
El gobierno minimiza y muere de hambre la manada. Médicos en bicicleta, luciendo una bata usada. Tu revolución promete y al final no cumple nada. Aquellos niños ya hoy son hombres. Pasa el tiempo pasa. Por mi raza y por mi gente estoy puesto. ¿Y cuál será la recompensa? Si la miseria cada día es más intensa, yeah. No voy a hacer ver que no vio. Simbólico, parásito sin escrúpulo. Así como viven ustedes, también quiero vivir yo. Fui otro de esos tantos que no soportó, que abandonó la mayor parte de su vida, bro. Una hacienda en el pueblo, uno como mínimo. Pasa el tiempo, él sigue caminando el reloj. Bendito Dios, cubre con tu manto toda mi región. Los acordes de esta canción, las ciegas en tus manos, ahora entrego mi misión. Arquitecto, mano de obra y creación. Mi tierra necesita un cambio ahora, Lord. Ya basta de doctrina y desesperación. Soy sangre de mami, rebelde y cimarrón. Los deseos son cumplidos, el futuro elegido, el amor de Dios infinito. Si luchamos siempre unidos, nos caímos, nos crecimos y sin darnos por vencidos. Nos reprimen, nos humillan, pero estamos bendecidos. Es historia, tantos símbolos en los libros que leímos. Hoy el velo se ha caído, Cuba, álzate, que hay motivos. Amén. Qué locura eso, ¿no? Marlene, ahí te doy la palabra, pero me quedo con esta imagen que nos acaba de dejar Ciro. Y me quedo pensando una cosa que puede ser yo, que soy más de la sociedad civil, digamos, a veces peco de inocente. Y digo, pero ¿y dónde está la humanidad en esto, no? Porque, digo, todos los presidentes, leía recién las declaraciones de Biden, las repasaba, ¿no? Y habla de que Cuba enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y nuestra política continuará enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico. Creo que Trump firmaría esa misma declaración, ¿no? Increíblemente las políticas son opuestas en algún sentido, pero en el fondo, y creo que es un poco lo que nos demuestra lo que estaba diciendo Ciro, son las mismas, ¿no? O sea, son, como decía Marlene, preocupaciones migratorias por un lado, no dejemos entrar tanta gente, como si fuera un número también tan terriblemente grande para un país como Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, importándoles realmente poco la gente y preocupándose más por los mensajes políticos hacia un sector u otro, ¿no? Marlene. Con relación a eso que estabas comentando, después voy a responder la pregunta de Pedro. Mira, el problema es que tú tienes que ponerte en los zapatos de todo el mundo para poder entender por qué las acciones. Si me pongo en los zapatos del presidente de Estados Unidos, me doy cuenta que, como en su momento Alemania y el resto de los países europeos, cuando vino una avalancha de los países africanos hacia esos países, tuvieron que tomar medidas porque tú no tienes capacidad de poder darle refugio, comida, trabajo, escuelas, a una cantidad infinita de inmigrantes que lleguen a tu país. Ahí hay también, no hay que ver malas intenciones, hay que ver sencillamente con qué capacidades yo tengo para seguir recibiendo inmigrantes, avalanchas de inmigrantes que yo no tengo capacidad de mantener y de incluir en mi sociedad, ¿no? Entonces,
Yo creo que hay que tener eso presente por una parte. Pero a mí lo que me parece es que los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, bueno, Trump yo creo que fue bien radical y yo le agradezco mucho que haya puesto sobre la mesa al desnudo, a Gaeza y a todos los militares cubanos, que fue él el primero que lo denunció y me parece excelente que lo haya hecho. Y por otra parte, me doy cuenta que frente a la realidad de la dictadura cubana, los presidentes norteamericanos, aunque tengan excelentes intenciones, no logran proponer más allá de, bueno, yo dejo que entre flujo de capital. Sí, pero si el marco jurídico, y aquí estoy ya en la pregunta de Pedro, si el marco jurídico no te garantiza que ese flujo no vaya a parar a las arcas del régimen para seguir reprimiendo a la población, pues entonces no lo estás haciendo bien. Yo realmente lo que haría es mucho más criticar estructuralmente los problemas económicos en Cuba, es decir, por qué no hay alimentos, por qué no hay medicamentos, por qué no hay viviendas, por qué no hay transporte público, por qué no hay... Es decir, ir más a la causa del asunto, aunque yo creo que el presidente Joe Biden está dirigiendo un país que tiene relaciones con el resto del mundo y que Cuba no puede ser el centro de eso. Pero hasta ahora, esa política que ofreció en la campaña ha sido bien cuidadosa de dar lo mínimo, pero implica que efectivamente hay como una especie de pasarle por encima a la realidad. Y es que la realidad de la dictadura es que no hay marco jurídico que defienda a emprendedores independientes ni al capital de Estados Unidos que llegue a la isla. Y eso está en la Helms-Burton. Está bien claro que para los privados independientes sí. No hay bloqueo, no hay embargo. El problema es que la dictadura, ¿qué es lo que ha hecho? Es decir, para tratar de liberar a la dictadura de el brutal golpe contra Gaeza y contra todo el gobierno desde el punto de vista económico, pues han puesto a los productores independientes como rehenes. Son rehenes, es decir, los productores cubanos son rehenes de la dictadura. No pueden producir, no pueden comerciar, no pueden decidir el precio de sus productos. Ellos los deciden las empresas intermediarias estatales de la dictadura. Entonces, es como una encrucijada que tiene que saltarse, y la manera de saltarse es lograr que la empresa privada sea independiente. Entonces, la política debe estar pensada en función de eso. ¿Cómo lograr que los emprendedores cubanos y que los productores cubanos en general puedan ser independientes al Estado? La política debe ir dirigida ahí. Me parece a mí. No, Marlene, que... bueno, no, Ciro, dale. No, Marlene, lo que pasa es que, oye, Ciro, la política americana no puede cambiar las reglas de juego dentro de Cuba. Las reglas de juego dentro de Cuba las cambia el régimen. O sea, esa sería mi pregunta. O sea, ¿qué medida yo puedo tomar, digamos, en represalia al régimen o de forzar al régimen que realmente tenga un impacto? Sería la pregunta que yo me hago, que no tengo respuesta, porque no es la primera vez. O sea, aquí ha habido en los 60 y pico de años periodos de embargo duro, periodos de embargo un poco más blando, periodos de embargo muy duro,
periodos de embargo muy blanditos, pero el régimen sigue siendo el mismo. O sea, porque la solución está dentro de Cuba, no fuera de Cuba. No de la política de Biden, sino la política de los cubanos. Y tenemos que concentrarnos en eso. Yo discrepo. No sé si Pedro quería hablar. No, dale. Mira, el problema es que cómo se acabó el apartheid en Sudáfrica, cómo se ha detenido la invasión en Europa de Putin, aumentando sanciones económicas y aumentando sanciones diplomáticas. Entonces, la salida es realmente, y existe a nivel internacional, y es sencillamente aumentar sanciones económicas y aumentar sanciones diplomáticas. El problema, es decir, el problema está en que eso es una decisión política, pero se logró en el caso de Sudáfrica y se logró y se está logrando en el caso de Vladimir Putin. Es decir, está absolutamente aislado y en el caso de Sudáfrica se logró el cambio transicional. Entonces, lo que ha demostrado los 60 y pico de años, no me van a decir que el bloqueo afecta nada más que a la población. No. Como la dictadura tiene de rehén a la ciudadanía y le tiene el narigón estatal a toda la producción nacional, efectivamente que afecta también al cubano de a pie. Pero no me vengan a decir que el bloqueo ha fracasado, porque ¿qué es lo que quería el bloqueo? Depende de lo que tú te plantees. Asfixiar a la dictadura, sí la tiene. A Gaesa la tiene pidiendo el agua por señas. A Díaz-Canel lo tiene tratando de negociar por debajo de la mesa y pidiéndole ayuda a México para que le dé interlocutores en el gobierno norteamericano para negociar debajo de la mesa. ¿Qué es lo que quiere negociar debajo de la mesa la dictadura? Ah, levántame el embargo y yo te controlo la migración. Eso es lo que quiere, eso es lo que quiere negociar la dictadura. Entonces, el embargo no ha sido un fracaso. El embargo es un éxito total. Es decir, la dictadura está pidiendo el agua por seña. Gaesa está pidiendo el agua por seña. Y en definitiva, eso es el resultado del embargo. Pero también entonces, si ha existido una comunidad internacional que ha podido violentar al régimen de Sudáfrica cuando existía el apartheid, y la comunidad europea ha podido boicotear sin guerra, ya yo no estoy hablando de la parte de la guerra, estoy hablando de qué hacen los gobiernos frente a la postura de vándalos. Bueno, pues aumentar sanciones económicas, aumentar sanciones diplomáticas. Ahora, es importante, es decir, quitarle el andamiaje de su narrativa completamente falsa y goebbeliana a la dictadura cubana. Ahora, al mismo tiempo, Marlene, y sé que Ciro Chat en unos minutos tiene que salir, así que me gustaría darle la oportunidad de hablar una vez más, pero me pregunto el factor tiempo, ¿no? Porque me parece, me puedo equivocar, pero en el caso de Rusia es una sanción de shock rápida, de respuesta rápida, que no creo que se vaya a extender 40, 60 años, ¿no? En el caso del apartheid fue similar. Entonces, bueno, y viendo estas idas y vueltas, ¿no? Bush, Biden, Trump, otra vez Bush, uno ve las idas y vueltas y tú decías algo que me llamó mucho la atención, Marlene, que era el gobierno de Biden desconoce
que el dinero va a finalmente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Va al régimen, a la represión. Yo digo, obviamente no pueden desconocer eso, pero al mismo tiempo pareciera que básicamente no saben qué hacer, o que, como lo que tú decías, digamos, lo que hacen no lo hacen con un objetivo declarado, digamos, con el objetivo declarado de presionar al régimen, que es lo que estás diciendo ahora, ¿sí? Sino más bien con otro objetivo. Con el objetivo de tener una herramienta de negociación, con el objetivo de, no sé, lo que fuera. Para la migración. Para la migración, claro, sí, de negociación, por lo que tú decías, para la migración. Ciro, sé que tienes que salir a otra reunión. ¿Quieres...? Te damos ahí oportunidad de cerrar. Muy rapidito. Y, bueno, como Marlene discrepó de mí, voy a escapar de ella para darle un poco de emoción a esto. Mira, Marlene, tú tienes razón en tu argumentación. Lo que pasa es que en este caso las medidas con respecto al régimen cubano son unilaterales. Es de un país. Ese ahí es está. el primer kit de la cosa. Entonces, si nos montamos la historia, como tú te remontaste a la historia, en el 63 o 64, no me acuerdo exactamente el año, fue cuando expulsaron a Cuba de la OEA, y los países de América Latina, en su totalidad, con excepción de México, estaban por el cambio en Cuba. Eso se perdió. Se perdió el momento y los Estados Unidos han terminado estando solos. Cuando tú hablas del apartheid, el apartheid no fue la política de un solo país tampoco. Hubo una resolución de Naciones Unidas y un esquema internacional con respecto al apartheid. Eso no lo tenemos en Cuba, eso no lo ha hecho el gobierno americano, o sea, no puedes hacer esa comparación porque esa comparación no es válida, Marlene. O sea, es una medida unilateral de un país con todos sus derechos. O sea, yo no le quito a ese país el derecho a hacer lo que le dé la gana, pero es una medida unilateral, no es una medida como los ejemplos que tú pusiste, que tuvieron una consecuencia. O sea, por supuesto que tuvieron una consecuencia y tienen el de Ucrania hoy en día tiene también esa consecuencia, pero inclusive por Naciones Unidas, la aplicación de medidas unilaterales económicas con objetivos políticos son una violación de los derechos humanos. Eso está en resoluciones y más que resoluciones. Entonces el gobierno americano tiene que salir de eso. Tiene que hacer como tú dices, vamos buscando quienes nos apoyen. Mientras sea solamente unilateral, el embargo no funciona, no ha funcionado. Oye, te quiero, te dejo. Yo sé que puedes ahora hablar todo lo que tú quieras, que yo no te voy a poder contestar. No, escúchame. El hecho de que no exista a nivel internacional ese consenso todavía es función de hacerlo los cubanos de dentro y de afuera. De acuerdo. Ahí sí no discrepo de ti. Lo que pasa es que hay que lograrlo. Y no pedirle solamente a Biden, a Chichorcojo, el que sea el próximo presidente. Oye, usted solo no, búsquese compañía, porque solo no se resuelve el problema. A nivel de todo el mundo. Sí, lógico. Oye, los quiero. Oye, gracias, Ciro. Gracias por estar. Muchas gracias. Y ahí se nos cayó Pedro. Esto ya es habitual en los programas de Subcubano, que Pedro entra, sale, le acabo de escribir, no le entra el mensaje, así que me imagino que se le habrá cortado internet. La verdad es que, bueno, primero quería comentar esto, ¿no? Y es lo rico, me parece, de este programa y del Consejo para la Transición también, que tiene que ver con esta diversidad de voces y con esta búsqueda del aprendizaje, del intercambio, de la búsqueda de soluciones a través del disenso, ¿no? Que es lo que finalmente genera evolución. Así me gusta pensarlo muy a lo Stuart Mill.
Marlene, querías, no sé si querías ahí un poco cerrar tu idea respecto de lo que estábamos conversando, discutiendo. Me parece que llegaron a un acuerdo, lo cual no es poca cosa, digamos. Ahora, obviamente siempre la pregunta del millón es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo hacemos para? Mira, yo siento, porque monitoreo los derechos humanos y las políticas públicas en Cuba, yo siento que hay después del 11 de julio del 2021, hay un despertar de la comunidad internacional con relación a que Cuba es una dictadura totalitaria, es decir, es una dictadura brutalmente represiva. Y por lo tanto, eso inhibe a las fuerzas de izquierda o sencillamente las pone a reflexionar de hasta cuándo van a estar al lado de un régimen que niega los valores de la propia izquierda. Entonces, yo creo que estamos avanzando porque hay muchos interlocutores, organizaciones internacionales de derechos humanos, el Parlamento Europeo, la propia expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos es excelente. Es decir, se está produciendo un avance en la comprensión de que no hay diálogo posible mientras tú estás vendiendo una idea de un Estado de Derecho y lo que estás haciendo es dejando en la mayor represión y en la ausencia de alimentos y de medicamentos a una población completa. Entonces se está avanzando mucho con relación a eso. El segundo paso sería, bueno, pues entonces el problema es que solo dentro no pueden. Es evidente, ya la prueba está después del 11 de julio. Dentro solo no pueden, tenemos que ayudarlos. Y la manera de ayudarlos es esa, boicot mundial a la dictadura totalitaria cubana, porque no hay manera de que eso cambie después de 63 años, con medidas de sanciones económicas y diplomáticas. Tenemos que aumentar la diplomática, pero está aumentando no solo por gobierno, sino sobre todo por instituciones europeas, por instituciones de derechos humanos, y eso es muy positivo y muy alentador. A que sea expedito el cambio, no. Que sea expedito el consenso internacional sobre un boicot a la dictadura estalinista totalitaria cubana, no es fácil, pero se tiene que seguir empujando hacia eso. No, estoy de acuerdo, sí, por supuesto, pero me pregunto, y mientras hablabas pensaba, probablemente, me puedo equivocar, ¿no? Pero probablemente uno de los actores en esto, no sé si la palabra es tenga que ser, pero vaya a ser o debiera ser, no lo sé, Estados Unidos, ¿no? En la búsqueda de... Porque finalmente es el principal actor del ecosistema mundial, ¿no? Es uno de los principales actores, hoy hay 2, 3, 4 fuerzas, pero él es uno, Estados Unidos, una de esas fuerzas, ¿no? Finalmente, los casos que tú decías, apartheid, o ahora, más claro, la sanción a Rusia, está impulsada por Estados Unidos, secundada por Europa, ¿no? No, yo creo que es al revés. En el caso bueno, de Rusia o impulsada por Europa, secundada por Estados Unidos. Sí, no, yo creo que, ojo, bueno, no importa, es parte de otra discusión, pero porque Europa tiene el interés gasífico, ¿no? O sea, que hace que tuvieran algunas dudas. Estados Unidos era muy fácil sancionar, Rusia, Europa y sobre todo Alemania y los países bueno, de esa zona, Polonia y demás, tenían más reparos al respecto. Pero me pregunto, de cara precisamente a la Cumbre de las Américas en unos días, si no está demasiado solo Biden para poder imaginar esa posibilidad, porque es como que siempre se da la tormenta perfecta o la tormenta imperfecta, no sé cómo demostrarlo, pero quiero decir,
como que, estoy de acuerdo contigo, están dadas las condiciones en términos de visibilidad de violación a los derechos humanos por parte de Cuba y de consenso perfecto por parte de la comunidad internacional respecto de que lo que sucede en Cuba no puede seguir sucediendo. Pero al mismo tiempo el principal actor o uno de los principales actores que más podría impulsar un cambio, más allá de que encima tenemos la guerra de Ucrania, que hace que estén pensando en otras cosas, está muy debilitado. Mira, yo creo que está muy debilitado porque una de las causas mayores de nuestros males no está en Estados Unidos, sino en la izquierda latinoamericana. Hay una nueva oleada rosa en América Latina que está obstaculizando la política norteamericana. Yo creo que Joe Biden sí hizo estas medidas también porque en ese momento la convocatoria de la cumbre excluía a las 3 dictaduras y resulta que hay una marea rosa de izquierda latinoamericana que lo que quiere es que se incluyan a las dictaduras y se dialogue con las dictaduras. Bueno, pero el problema es que cuántos años llevan en el poder esas dictaduras y no acceden a tener diálogos o simulan que sí van a tener diálogos y no los tienen. Entonces, aquí resulta que la izquierda latinoamericana, los gobiernos de la izquierda en el poder están siendo los cómplices más absolutos de la represión en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Son ellos los culpables. Entonces no es que Biden esté solo, es que los que se han hecho escuchar son esos gobiernos cómplices de la izquierda con la dictadura. Los que se han hecho escuchar. Pero yo creo que frente a eso, de todas maneras, hay una serie de países latinoamericanos que sí están a favor de que no se inviten a la cumbre. Lo que pasa es que no se han pronunciado con el mismo nivel de comunicación que lo han hecho los países de la izquierda. Y yo creo que esos gobiernos de izquierda están cometiendo un error histórico garrafal y es el de realmente cavar su propia tumba delante de los pueblos latinoamericanos cuando se ponen a defender. ¿Qué es lo que ha variado en esa izquierda? Bueno, ahora dicen, sí hay un problema de derechos humanos en Venezuela, sí hay un problema de derechos humanos en Nicaragua, sí hay un problema de derechos humanos en Cuba, pero hay que invitarlos, hay que dialogar y la inclusión latinoamericana y bolivariana, en fin, están cavando su tumba. Están cavando su tumba porque le están dando la espalda, los mencionan, pero los mencionan como si fuera un problema de quinta naturaleza y no de primera naturaleza. Es decir, delante de los derechos humanos, todo lo demás. Delante de los derechos humanos y pisoteando los derechos humanos, la hegemonía subregional, el sesgo ideológico. Estás cavando tu tumba. Me voy a referir a una cosa que decía Fernando Mírez, que es un historiador chileno, y lo decía en el año 2006. Es hora de que la izquierda se quite el velo frente a la dictadura cubana y porque está hundiendo a la izquierda latinoamericana. Es decir, se está echando excremento encima, apoyando y subvalorando el problema de que es una dictadura represiva y de que coarta todas las libertades y que le tiene odio y criminaliza la autonomía ciudadana. Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, tendremos que ver, a mí me gusta darle el beneficio de la duda a todos, tendremos que ver qué pasa con Boric en Chile, pero es cierto que esta fragmentación, que en buena medida genera Cuba,
ha perjudicado finalmente a los movimientos socialdemócratas, vamos a llamarlo, digo, socialistas también, digamos, de América Latina, seguro. Y tensionando mucho más las democracias, ¿no? Porque como espejo de eso aparecen grupos de derecha más dura, más radicales, y ahí es donde Más empieza conservadores, más contestatarios, más... Sí, por supuesto, no, muy interesante. Marlene, siempre nos queda corto el programa. Cuando entramos en calor y la cosa... lamentablemente termina el programa, pero te agradezco enormemente por haber estado de nuevo con nosotros. Siempre es un placer tenerte, escucharte y aprender de ti. Y si te parece, lo dejamos aquí y dejamos la puerta abierta para futuras oportunidades que podamos contar contigo. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Hernán, y es un placer participar con ustedes y con otros invitados en el programa de ustedes. Cuenten siempre conmigo. Feria de los tontos, ya comienza el circo.